A ustedes, amigos, que visitan la web de En Perspectiva para escuchar o ver las notas del programa, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Nuestros canales digitales solo son posibles si cuentan con el aporte mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. Venezuela está envuelta en una pulseada por el poder entre el mandatario Nicolás Maduro y el número 1 del Parlamento, Juan Guaidó, que el miércoles juró como presidente encargado durante una concentración multitudinaria de protesta que tuvo lugar en el este de Caracas. Maduro confirmó ayer el respaldo de las Fuerzas Armadas, que se suma a los de la Asamblea Nacional Constituyente de mayoría chavista, la justicia y el poder electoral. En el exterior es apoyado por sus principales aliados, por ejemplo, China, Rusia y Cuba. Maduro denunció que está en marcha un golpe de Estado para derrocarlo mediante la instalación de un gobierno títere que encabezaría a Guaidó. De todas maneras, se mostró abierto a instalar un proceso de negociación con la oposición, como propusieron los gobiernos de México y Uruguay. Yo al gobierno de México y Uruguay les digo públicamente, estoy de acuerdo en una iniciativa diplomática para el diálogo nacional en Venezuela. Estoy listo para el diálogo, para el entendimiento, para la negociación, para el acuerdo. Del otro lado aparece la figura de Guaidó, que cuenta con el respaldo de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y en el ámbito internacional de Estados Unidos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y 11 de los 14 países integrantes del Grupo de Lima, entre ellos Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. ¿Cómo se destraba esta crisis? ¿Es posible una negociación? Vamos a consultar una opinión siempre autorizada en materia internacional. Estamos en contacto con el contador Enrique Iglesias, ex canciller de la República, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Contador Iglesias, bienvenido, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por estar con ustedes. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Dónde lo encontramos, Enrique? En Madrid, ¿no? Sí, en Madrid, con mucho sol y mucho frío, pero muy bonito. Así que estamos por aquí llegué hace 3-4 días, ¿vale? Que en las nuevas actividades por acá. ¿Y cómo se sigue toda esta controversia desde allá, desde España? Bueno, el tema ocupa toda la prensa con varias páginas. Aquí el tema es muy sensible porque todo lo que viene de América Latina repercute muy fuertemente. Y sobre todo lo que repercute es lo que usted mencionaba, la proyección internacional que está teniendo esto. Ya no es un tema solamente que nos preocupa a los latinoamericanos o a los americanos, los europeos, y ahora entra China, entra Turquía, entra Rusia. En fin, realmente es un tema. ¿Sabe lo que me hace acordar esto un poco, Emiliano? Lo que fue el clima, yo recuerdo. Usted creo que estaba en la escuela en esa época, cuando la invasión de Cuba. Aquello fue un momento de la misma tensión internacional que realmente se vivía por la forma como se percibían los riesgos que esto traía, ¿no? Y en lo interno de España, ¿cómo se está, digamos, reaccionando ante lo que pasa? Se está queriendo, la oposición está queriendo que el gobierno asuma una posición clara de reconocimiento de Guaidó como presidente legítimo. El presidente ha tenido, como lo tienen otros países de Europa también, sus dudas de ir tan lejos en esto, pero ha tomado contacto directamente con Guaidó personalmente. Tengo la impresión de que los países que se están moviendo, estos países de Francia, Italia, Inglaterra, España, van a llegar al reconocimiento. Ya lo hizo en Gran Bretaña y pienso que lo van a hacer. Yo con todo le digo que el tema para mí del reconocimiento, yo no creo que tiene la importancia que se le está asignando. Lo importante es que aquí tenemos hoy una figura que se proyecta de forma muy espectacular, como es este muchacho joven, que ha logrado convocar masas como hace tiempo no se veían, y que además está dando una lección a la oposición venezolana que la historia la va a recordar
críticamente, porque no han sido capaces de unirse, de superar desentendimientos. Este muchacho aparece con una fuerza de convocatoria espectacular. Eso le da una fuerza importante. Ya es natural por derecho propio presidente de la Asamblea, que es realmente el órgano democrático del sistema, y además se le agrega ahora la presidencia hasta tanto haya una nueva elección. De manera que, pero lo importante a mi modo es la figura de Guaidó y lo que significa él como convocatoria de la opinión de oposición en Venezuela. Justamente, teniendo en cuenta, por ejemplo, ese factor, pero a partir de las novedades de esta semana, a partir del hecho de que decidió jurar como presidente encargado Guaidó, y la reacción que ha habido del gobierno de Nicolás Maduro y de las Fuerzas Armadas, pregunto, usted, a partir de su experiencia, ¿qué dice? ¿Cómo se destraba esta situación en la que parece que existen dos presidentes? Bueno, exacto, es que se destraba negociando, porque la única alternativa que cabe en este momento, la otra alternativa, que es el uso de la fuerza, yo la rechazo de plano. Me parece que eso no debería ser nunca una opción para nosotros en América Latina. Yo creo que lo único que cabe es negociar, y en ese sentido yo creo que la propuesta de esta mediación de Uruguay con México, que yo la complementaría con un grupo de 5 en Europa, España, Portugal, Inglaterra, Francia y Alemania. Yo creo que yo lo pondría, yo pondría un miembro más de esa comunidad en el grupo de los dos, por ejemplo España, y ahí tendría una presencia europea, una presencia latinoamericana, y bueno, sentarse a negociar, pero sentarse a negociar comenzando por poner las condiciones básicas. Así que, a ver, pasando el limpio, ¿usted comparte la iniciativa de una nueva negociación, esta que se ha planteado por Uruguay, México, etcétera? Pero Emiliano, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál sería? Porque el poder real lo tiene Maduro y el ejército. Sí, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque ¿cuántos intentos de ese tipo ha habido hasta ahora? ¿Cuántos han fracasado? Bueno, yo sé, pero en este momento yo pienso que también al nivel de Maduro y el ejército hay interés en que abrir un poco el juego, porque de lo contrario la confrontación que se está creando le va a ser muy difícil sortear el momento actual. Yo creo que de alguna forma deben estar sintiendo que hay que hacer algo también. Entonces, en ese contexto, la figura de México, una figura tan importante en la historia de este tipo de conflictos, ¿no? Hay que pensar el papel que ha tenido México a lo largo de la historia de los últimos décadas en esta materia. Nuestro país, que tiene prestigio grande como democracia que funciona, y algo de Europa, pues esto le daría al sistema la capacidad de negociación. Y no veo cuál es otra. Lo otro es el uso de la fuerza o iniciar estas cosas que se están insinuando, de la asfixia financiera, de retener los recursos, eso de un costo social inmenso, y yo creo que es necesario tentar el diálogo formalmente por la autoridad que tendría un equipo de ese tipo. Yo sería firmemente convencido de avanzar con el diálogo de dos países, y por supuesto si pudiera entrar un país europeo lo haría todavía mucho más efectivo. Por lo que usted decía recién, la emergencia de Juan Guaidó como referente, como líder de la oposición, uniendo a la oposición, también juega en esta materia, ¿no? Intuyo que es un factor que favorece las posibilidades de negociación. Yo creo que si usted lee alguna de las cosas que ha dicho este joven, incluso ha hablado incluso de amnistía, ha hablado de tranquilizar al ejército, es decir, que de alguna forma se está acercando a la negociación con un espíritu abierto, ¿no? No es todo o nada, es sentarse en la mesa y empezar a negociar. Y lo más importante, que un equipo de este tipo, lo primero que tendría que hacer es poner condiciones, y las condiciones son libertad política a los presos para tener un clima democrático y asegurar la transparencia del proceso electoral. O sea, esta negociación para que se ponga en marcha y con alguna posibilidad de éxito, dice usted, tiene que poner condiciones, en particular al gobierno de Maduro.
Pero por supuesto, yo creo que lo primero que tienen que hacer es de condiciones mínimas, pues, vamos a operar sobre estas hipótesis, vamos a poner arriba de la mesa en los mecanismos democráticos para que esto pueda funcionar. Yo por eso yo soy muy partidario de la negociación, no por convicción, porque siempre me gustó la negociación, sino porque no veo otra alternativa viable que no sea entrar en un conflicto que tendría proyecciones sociales muy dramáticas. Entre esas condiciones, ¿debe figurar un llamado cercano a nuevas elecciones? Por supuesto, ese debería ser el objetivo, pensar en algún momento hay que poner un mecanismo, una elección de carácter general, abiertas, pero aseguradas en base democrática, desde luego. Así lo creería yo. Y si el gobierno, si al entrar partimos de estas bases, la negociación tiene alternativas y tiene de poder llegar a algo. Pero vuelvo a repetir, ¿cuál es la no negociación? Bueno, sobrevuela la posibilidad de una intervención militar, ¿no? Bueno, pero eso es lo que hay que tratar, por supuesto. ¿Para usted ese es un riesgo, efectivamente? ¿Usted ve a Estados Unidos eventualmente dando ese paso? Yo no lo creo, pero nos están dando tantas sorpresas que uno tiene que estar abierto. Sobre todo, lo que me temo además que pueda ocurrir es que empiece la operación asfixia financiera, que es de un enorme costo interno y que podría tener lugar, pero también crearía enormes problemas de tipo internacional. No sería nada fácil, pero podría ser la otra alternativa. Por eso que yo creo que hay que evitar de todas maneras que la violencia sea en definitiva el instrumento que acerque las partes. Yo creo que las partes deben acercarse y yo pienso que de alguna manera este razonamiento debe estar operando incluso dentro de las Fuerzas Armadas. Yo imagino que en las Fuerzas Armadas tenga que haber gente que está pensando a dónde nos lleva todo esto, que hay que buscar alguna solución. Y ese para mí sería un poco la vista. Usted mencionaba entonces condiciones que habría que poner al iniciar esta negociación con el gobierno de Maduro por un lado y con la oposición encabezada por Guaidó por otro. Mencionaba libertad para los presos políticos, libertad de opinión, organización cercana de elecciones libres. Exactamente. Ahora, incluso, perdóname, Miriam, incluso incorporar en este periodo de transición algún periodo de emergencia de tipo humanitario para aliviar un poco las tremendos problemas que tiene teniendo la vida en ese país. ¿A qué se refiere? Yo acompañaría ayuda internacional o apoyo para poder de alguna manera mejorar las condiciones en las que se mantiene hoy la economía de ese país. Es decir, haría un paquete, pero yo creo que eso lo haría de entrada, sentarse y empezar a conversar. Mire, esto es lo que queremos, a eso vamos. ¿Qué les parece? Y a partir de ahí sentar las negociaciones, yo creo. ¿Y a la oposición también habría que ponerle condiciones? Bueno, por supuesto, la oposición es uno más en el contexto. La oposición lo que tiene que hacer es asegurarse que el contexto en que se va a trabajar es un contexto de libertad, de participación, de opinión, que permita de alguna manera encontrar soluciones en la vida democrática, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿es sostenible la permanencia de Guaidó en su carácter de presidente encargado? Yo creo que con esto se nos está complicando el tema, porque de alguna forma lo importante no es tanto el Guaidó presidente, es el Guaidó representante de la oposición en el país, con un cargo natural que tiene que presidente de la Asamblea, organismo democrático, y con el cargo que las reglamentaciones le dan como presidente interino. Pero yo creo que de alguna manera lo importante es que él representa la negociación de toda la oposición que hay actualmente en Venezuela al gobierno de Maduro. Esa sería un poco la idea que yo tengo. Pero a ver, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que Guaidó debería dejar la presidencia esa que ha asumido? Creo que debería buscarse un mecanismo de operación y de negociación de la comisión con uno y con otro. Eso es de las cosas que deberán discutir sentándose en una mesa. No, porque puede pasar que Maduro diga, no acepto que haya en medio de estas conversaciones un poder paralelo en este país. Bueno, pero eso es lo que digo, en teoría esos temas se complican, hay que sentarse en la mesa y ver qué quieren decir de eso uno y otro. A mí me pareció que la posición de Maduro de abrirse como lo hizo con esa es una posición muy abierta. Yo creo que las palabras que ha dicho son bastante
estimulantes para un proceso negociador, pero en el proceso los problemas se ven sentados en la mesa y ahí aparecerán las preguntas que usted tiene que resolverlas. Contador Iglesias, usted decía, de esta crisis solamente se sale de dos maneras, o con violencia y un enorme costo social, por ejemplo, o negociando, y por lo tanto se pronunciaba por esta última posibilidad, la conversación, el intercambio, el diálogo. Ahora, ¿el final de esta negociación conduce ineludiblemente a la salida de Nicolás Maduro del poder? Bueno, si las cosas son como parecen ahora, el sector va a decidir en definitiva, y yo creo que todo haría pensar que esa sería la solución, pero se haría todo eso por un proceso democrático y abierto. Ajá. La salida de Maduro sería consecuencia de esas elecciones si el resultado así lo marcara. No debería haber en el camino una especie de, no sé, una renuncia, una ida del país de Maduro. Puede ser, en teoría, todo eso que le digo, todo ese tipo de cosas es lo que debería conversarse directamente en la mesa negociadora. Es muy difícil exarte esa oportunidad, esas alternativas que te dice podría ser una forma, pero yo me parece que lo importante es sentarse con las condiciones básicas de libertad e ir a elecciones. Y ahí se va viendo en el camino cómo se manejan las cosas. Es decir, resolver todo en teoría antes yo creo que es muy complicado. Hay que sentarse, abriendo las cartas y empezar a negociar. Esa ha sido mi experiencia, por lo menos, que he tenido en otro tipo de problemas. Es decir, es muy difícil ex ante en teoría resolver todo. Hay que sentarse, empezar a conversar condiciones básicas y parte del buque para negociar. ¿Y esta vez entonces usted es más optimista que en ocasiones anteriores? Mire, hay que ser optimista en el sentido de que hay una alternativa tenemos un negociador coherente en la oposición, que representa a toda la oposición. Tenemos una actitud de apertura, por lo menos verbal, se lo ha dicho directamente Maduro. Tenemos un clima que ya no da más en materia social y económica. Bueno, uno parecería que las cosas están maduras para que una iniciativa negociadora pueda funcionar. Y para terminar, Enrique, vuelvo sobre algo que usted ya mencionó. Venezuela se fue transformando en un teatro de operaciones donde juegan incluso las potencias. Juegan una cantidad de actores externos, pero en especial juegan las grandes potencias. Esa característica, ¿cómo está pesando en las perspectivas de una salida? Digo porque ninguna de las potencias parece querer jugar a favor del afloje de la tensión. No, pero todo el mundo entiende, yo creo que a mí me parece que hay intereses económicos en todo esto, deuda acumulada, relaciones de inversión muy fuertes, y están poderes fácticos muy importantes. No se olvide que estamos en medio de una región donde hay guerrilla, donde hay narcotráfico. Es un panorama muy complejo en conjunto. No son solamente los poderes, hay también poderes fácticos muy importantes. Entonces todo eso hace que la aproximación tenga que hacerse sobre la base de poder sentarse en la mesa con 3 o 4 condiciones previas y empezar a conversar. Y yo pienso que en eso, en última instancia, el problema puede encaminarse. Tengo que creer que puede encaminarse. Lo otro sería una catástrofe de muchas proporciones, sin olvidarnos que tenemos 10% de migración ya en América Latina de venezolanos, ¿no? Que es otro tema que se agrega a todo esto, ¿no? En fin, a mí me parece que hay que tentarlo. Yo diría que hay condiciones para sentarse y conversar, me parece. Y que eso es mucho mejor que cualquier otra alternativa de uso de violencia física, de violencia financiera, todo lo cual tendría costos humanos muy importantes en este país. Contador Enrique Iglesias, ex canciller de la República en el primer gobierno de restauración de la democracia en nuestro país, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. De nuevo, gracias por su participación en Perspectiva. Al contrario, Emiliano, como siempre, muy honrado y muchas gracias. Saludos a nuestros auditores. Volvemos a conversar en cualquier momento. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió ayer el espaldarazo de la Fuerza Armada, principal sostén de su gobierno, y lo destacó para contrarrestar el apoyo internacional a la autoproclamación como mandatario interino del líder parlamentario de la oposición, Juan Guaidó.
En una sesión especial en el Tribunal Supremo de Justicia, afín al oficialismo, Maduro agradeció a los militares el apoyo ante lo que denunció como un golpe de Estado en marcha que estaría dirigido por Washington. Quieren intervenir a Venezuela y la forma que han elegido para intervenir a Venezuela es poner un presidente títere, autoproclamado, de facto, inconstitucional. Invocando el artículo 233 y otras normas de la Constitución, Guaidó, de 35 años, juró el miércoles como presidente encargado y anunció sus objetivos. Dijo que son lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. De inmediato, Guaidó fue reconocido por Estados Unidos, Canadá y una decena de países de América Latina. Ahora, ¿qué sustento legal tiene su mandato? ¿Cómo juega esta pieza en el tablero jurídico de la crisis? Vamos a conversar a partir de este momento con el doctor Alejandro Pastori, catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de la República. Doctor Pastori, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tanto tiempo, un gusto volver a conversar, ¿eh? Un gusto también para mí. Alejandro, para este desafío que Guaidó le está planteando al gobierno de Maduro, resultó fundamental ese apoyo que yo estaba mencionando de varios países. Países importantes, ¿no? Estados Unidos, Canadá y en América del Sur, Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, en fin. Ahora, ¿qué legitimidad tiene desde el punto de vista del derecho internacional? ¿Hay fundamento jurídico para ese apoyo? ¿O estamos ante un respaldo político que le están dando esos gobiernos? Bueno, la pregunta esa es una pregunta claramente difícil de contestar, pero bueno, yo tengo mi propia opinión al respecto, basado un poquitito en el derecho y también en la realidad internacional, que hay veces que se escapa del marco jurídico habitual. Yo diría que la proclamación de Guaidó está sustentada, él mismo la sustenta en determinados artículos de su propia Constitución, que tendríamos que analizar. El artículo 233 habla de la ausencia del presidente, la ausencia de producir por situaciones de muerte, de vacancia, o cuando lo declara la Asamblea General, en una situación en la cual no puede ejercer sus funciones, lo cual no parece ser el caso en la situación actual, ¿verdad? Pues la figura es de abandono del cargo. El abandono del cargo significa que no estaría más en funciones. No es el caso. Una interpretación del artículo 233 como que Maduro, por lo que está haciendo en Venezuela, constituiría eso abandono del cargo. No parece ser, en una interpretación, en este caso del derecho constitucional del texto venezolano, una figura que se adaptara a lo que está sucediendo. En tal sentido, la legalidad de la autoproclamación de Guaidó, desde el punto de vista ya de la mirada internacional, es un poquitito forzada, ¿verdad? Es una persona que ha decidido entender o interpretar, junto con la Asamblea que lo respalda, una situación en determinado sentido, probablemente ya con un respaldo previo de otros países que eran conocidos de su parte, que era conocido ese respaldo, ¿verdad?, de su parte para poder justificar su autoproclamación. Así que desde un punto de vista jurídico me parece que ahí tenemos un mal comienzo para terminar con una situación que también es mala. A ver, una puntualización más, porque tú te detenías en el derecho constitucional interno de Venezuela. Y en cuanto al derecho internacional, he escuchado decir que para que un gobierno pueda ser reconocido a nivel internacional debe contar con el control en su país para poder hacer cumplir las normas. ¿Eso es efectivamente una condición? Y tiene que tener una característica de efectividad en cuanto a la posibilidad de ejercer la posición que se autoinvoca
que sean reales, porque si no cualquier dirigente puede autoproclamarse lo que quiera y no tiene ninguna posibilidad de hacer cumplir efectivamente esa autoproclamación. En este caso tampoco me parece que Guaidó tenga, por el momento, dentro de Venezuela, dadas las situaciones de respaldo de determinadas fuerzas internas de Venezuela, la posibilidad de hacer valer ese mandato. Me parece que está evidentemente jugado al apoyo internacional y a la presión que eso pueda significar. Entonces, volviendo a la pregunta que yo hacía al comienzo, lo que está recibiendo de una cantidad de países importantes es un respaldo básicamente político. Yo me parece que me inclino hacia tu posición. El respaldo jurídico que tiene dentro de la Constitución venezolana es muy opinable, por decirlo de alguna manera. No me voy a meter en constitucionalista venezolano, pero me parece que es muy discutible que lo que él haya hecho sea un fundamento jurídico válido para poder autoproclamarse presidente. De todos modos, si vamos a esa interpretación que tú hacías o esa hipótesis que tú hacías de que este paso que dio Guaidó este miércoles no fue algo espontáneo, sino que lleva semanas o meses de preparación justamente en diálogo con otros países, parecería que fue una jugada ingeniosa y efectiva, ¿no? O sea, al dar ese juramento, al realizar ese juramento, al presentarse como presidente encargado y automáticamente, en muy pocas horas, recibir toda esa serie de apoyos de países de peso, quedó colocado en el tablero político interno de Venezuela en una posición que le hace difícil a Maduro a su vez reaccionar, ¿no? Está claro. Ahora, tengamos en cuenta que los apoyos que ha recibido básicamente son los apoyos del Grupo de Lima, de los países del Grupo de Lima. Es decir, no sé si ha sumado algún apoyo fuera del Grupo de Lima. En realidad también Maduro ha sumado una cantidad de apoyos de otros países que no integran obviamente el Grupo de Lima y que son países muy importantes, como Rusia, como China y demás. Bueno, Guaidó recibió el apoyo de Estados Unidos y de Canadá también, ¿no? Exacto, que bueno, digamos que son Grupo de Lima afines. Ah, bueno, ahí está. Pero bueno, el Grupo de Lima es un grupo también cuestionable en su legitimidad. Es un grupo fuera de cualquier institucionalidad, conformado por los países que no han logrado la mayoría para declarar a Venezuela país no democrático en la OEA. En la OEA Venezuela no logró ser declarada un país no democrático, no logró la mayoría. Y quienes no lograron esa mayoría son los que siguen insistiendo en hacer algo que tiene una cantidad de fundamentos legítimos. Cuidado, no estoy haciendo una apología del gobierno de Maduro para nada. Estoy buscando la legalidad o el equilibrio en esta situación bastante particular, donde un país tiene dos presidentes, dos tribunales, dos asambleas, y en la cual cada cual reivindica para sí la legitimidad. Entonces, para poder tomar una posición, yo creo que hay que hacer un razonamiento como muy lógico, cartesiano, empezando desde el principio, y preguntarnos por la legitimidad de cada uno de los integrantes, los protagonistas en este caso, y según la posición que tomemos desde el comienzo, vamos a seguir hasta el final. Porque si consideramos que la elección de Maduro fue ilegítima, entonces sigamos por ese camino hasta el final, ¿verdad? A ver, ¿y eso qué quiere decir? Entonces podríamos llegar a entender que todas las acciones de Maduro fueron de naturaleza tal que justifican el razonamiento que hace Guaidó para tomar el poder, ¿verdad? De desconocimiento de la Constitución, de que en realidad hay un vacío absoluto de poder, un abandono del cargo, interpretaciones amplias y forzadas, pero que bueno, pueden ir y correr por ese lado. Lo que a mí me llama un poquito la atención o me resulta un poquito incoherente es cuando se va para un lado y para el otro, ¿verdad? Que en alguna medida nuestro gobierno lo ha hecho. A ver, ¿cómo estás viendo la postura de Uruguay? No digo necesariamente la de hoy, que quiero preguntarte por ella, sino lo que ha pasado en los últimos meses en esta materia. Exacto, porque Uruguay, recordemos que tras muchas vacilaciones, se adhirió a la cláusula democrática del Mercosur
junto con los demás países en el sentido de declarar a Venezuela un país no democrático. Y por ese motivo Venezuela fue suspendido del Mercosur. Eso fue una toma de posición muy clara respecto al gobierno de Maduro. Si Venezuela no era democrática entonces, ¿cómo puede ser que unos pocos meses después envíe un representante a la asunción de Maduro, legitimando toda la situación política del país, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo puede decir que se diga que se reconocen solo estados y no gobiernos, cuando se está en realidad enviando un representante a la asunción de ese gobierno? Se lo está reconociendo al gobierno, claramente. Cuando existe una situación en la cual dos personas están diciendo que son los presidentes de un país, como es ahora, es inevitable tener que tomar una decisión sobre el reconocimiento del gobierno, de los cuales a cuál de los dos reconozco. No se puede uno escudar en el facilismo de decir reconozco solo estados. Allí ese estado tiene dos personas que dicen ser los gobernantes. Hay que tomar posición. Entonces, allí es que notamos que no hubo un hilo conductor absolutamente coherente en la línea de la política exterior uruguaya. Luego, finalmente, está la declaración final, ahora, en la cual no reconoce a Guaidó y llama a negociar. Ahí estás hablando del comunicado conjunto Uruguay-México. Con México, exacto. Esa es una línea que parece en realidad un poquitito, bueno, no querer comprometerse obviamente con ninguna postura, pero bueno, nunca, jamás va a quedar mal en una declaración internacional llamar a negociar, ¿no? Puede ser una posición un poco tibia para algunos, que buscarían una condena mayor a una u otra parte, pero no deja de ser una posición que guarda un cierto equilibrio, ¿verdad?, para decirlo de alguna manera. Las posiciones más extremas, como te decía al principio, las dos pueden pecar de algún vicio, porque el gobierno de Maduro tiene efectivamente vicios que son fáciles de constatar, sobre todo en materia de violaciones de derechos internos y que se transmiten en la esfera internacional, el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, derechos políticos de la oposición, etcétera, que han sido vulnerados. La propia elección en la que obtuvo su segundo mandato lo coloca como un presidente ilegítimo, al haber sido elecciones con dirigentes opositores presos, con partidos políticos proscriptos, etcétera. Podría considerarse que esa elección no tuvo las garantías suficientes ni las libertades suficientes para ser considerada una elección válida. Hay muchos elementos que pueden jugar en contra de Maduro, efectivamente, y que condenan al régimen de Maduro. El punto sobre el que me gustaría dejar algo, si es que eso es posible en una transmisión así radial para la audiencia, es: ¿acaso esta forma que se está elaborando para intentar modificar la situación en Venezuela es correcta desde el punto de vista del derecho internacional? Y para mí la respuesta es no. Esta no es la manera correcta. No la negociación, la imposición de un presidente que con los fundamentos que esgrime se autoproclama presidente encargado por el artículo 230. Estás hablando de la decisión de Guaidó, el paso que dio Guaidó. Es decir, aparece el señor Guaidó en escena, porque yo no sé quién conocía dentro de la esfera internacional, ¿verdad? Me imagino que en Venezuela lo conocían. Aparece una figura política, que es el presidente de la Asamblea, en escena de una manera, irrumpe y se autoproclama presidente, respaldado por su Asamblea, basado, como te digo, en fundamentos que probablemente no resistan un análisis jurídico profundo, y apoyado inmediatamente, de una manera sorprendentemente rápida, por una cantidad de países que en términos generales conforman el grupo de Lima y sus aliados, digamos, ¿verdad?, o sus mentores, como en Estados Unidos. Entonces ahí tenemos una acción que me parece a mí que está concertada claramente para que, bueno, vamos a ver si por este camino logramos presionar de tal manera al gobierno de Maduro para sacarlo. Y el derecho internacional no va por ese camino. Esa no es la forma tampoco correcta ni legal de poder actuar contra un gobierno que se supone que desde el punto de vista internacional lo que está haciendo mal es violar derechos humanos o el derecho internacional humanitario.
porque los asuntos internos en materia de elecciones fraudulentas o no, podemos encontrar 50 casos en el mundo y nadie se está preocupando como se preocupan por Venezuela. Es decir, la legitimidad del gobernante en cuanto a su validez desde el punto de vista democrático, como tú lo sabrás bien, es una cuestión que existe muy poco en el mundo. Hay pocos gobiernos que tengan una validez democrática completa en cuanto a sus elecciones. Y nadie está mirándolos permanentemente, incluso hay países donde no hay elecciones siquiera, así que no tienen ni la posibilidad de hacer fraude. Entonces ese es un problema interno de Venezuela claramente. Ahora, si ese gobierno además viola los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, ahí va a ser un tema internacional. ¿Y por qué eso no se lleva a las Naciones Unidas? ¿Por qué la audiencia quizás se lo preguntará? ¿Por qué el tema no se lleva a Naciones Unidas? Que el Consejo de Seguridad está perfectamente capacitado para tratar temas de violaciones de derecho internacional humanitario dentro de un solo país. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Por qué no se lleva a Naciones Unidas? Va a tener el veto de Rusia inmediatamente y probablemente de China. Entonces va a ser una opción absolutamente ineficaz. Entonces se procura solucionar en el marco interamericano, donde también resulta absolutamente ineficaz, porque no logran nunca las mayorías, logran resoluciones de la Asamblea, sí, que se aprueban porque tienen mayoría suficiente para ser aprobadas, pero no logran la mayoría, por ejemplo, suficiente para decir que Venezuela no es democrática. Y finalmente Venezuela pidió para salir de la OEA y en abril, en apenas 3 meses, Venezuela no es más miembro de la OEA. Quiere decir que a quién le va a molestar cualquier resolución de esa organización dentro de Venezuela, ¿no? Pero entonces, siguiendo tu razonamiento, acá lo que está ocurriendo es que que están actuando mal. Claro, ante una situación interna muy grave como la de Venezuela, que incluye violaciones a los derechos humanos y la imposibilidad de encontrar una salida hasta ahora, se termina generando una ingeniería internacional en la que se apoya a un segundo poder tan ilegítimo como el original, como el de Maduro, pero se lo dota de, justamente, apoyos, de un contrapeso fuerte para forzar ahora sí un diálogo. Lo dice alguno de nuestros oyentes esta mañana, dice... no estoy capacitada para entender si lo de Guaidó es legítimo o no, pero sirve para que Maduro ahora piense en dialogar. Antes era imposible. Está bien, me parece que esa oyente la vio bastante clara. Me parece que es lo que probablemente quizás se logre. Las últimas declaraciones de Maduro fueron que estaba dispuesto a negociar, ¿no? Que estaba de acuerdo con Uruguay y México. De repente se logra un paso adelante en alguna dirección, pero bueno, provocado por una acción que, como te digo, también se va de la esfera de la legalidad. Lo cual no quiere decir que la política internacional, tuviste que no es el derecho internacional, o sea, el derecho... Sí. La política internacional es una cosa, el derecho internacional es en paralelo. Es un instrumento que está al servicio de la política internacional y se interpreta muchas veces para un lado o para el otro, según la conveniencia de cada uno. Así que en este caso probablemente el efecto deseable además sea una negociación, porque la situación actual de Venezuela es muy grave. Entonces intentemos buscarle la vuelta, y esta es la vuelta que se le ha buscado. Pero bueno, desde el punto de vista jurídico rechinan algunas cosas respecto a la vuelta que se le ha buscado, por supuesto. Doctor Alejandro Pastori, catedrático en Derecho Internacional Público en la Universidad de la República. Gracias por tu participación esta mañana, por este análisis jurídico que aportó tantos matices a esta situación que estamos observando todos con mucha perplejidad. Esperemos todavía a ver qué pasa con la expulsión de diplomáticos norteamericanos. ¿Cómo es ese punto? Claro, está arriba de la mesa. Arriba de la mesa, de repente dentro de 72 horas necesitamos hablar de vuelta, porque eso puede llegar a provocar una rispidez que adrede se ha puesto arriba de la mesa para generarla, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿En qué sentido? Porque los diplomáticos, inmediatamente Guaidó dijo que no, él no expulsaba nada a los diplomáticos norteamericanos. Y si Guaidó es el presidente, ¿qué hace Trump? Tiene que decir a los diplomáticos que se queden. Y Maduro le dijo que se fueran en 72 horas. ¿Y qué va a hacer Maduro? ¿Los va a echar? ¿Los va a conducir al aeropuerto? ¿Los va a llevar a la fuerza? ¿Se van a trincherar en la embajada? ¿Va a entrar a la embajada a sacarlos? ¿Va a violar todas las normas del derecho diplomático para sacarlos? Es decir, lo ponen un brete a Maduro
y si realiza alguna de esas acciones va a tener otra norma más violada del derecho internacional público, de la cual se va a poder prevaler Estados Unidos para poder ir en contra de la política de Maduro, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? Hay una situación de tensión potencial allí muy grande. Bueno. Queda esa otra pregunta, queda esa otra ventana abierta. Volvemos a charlar uno de estos días. Me parece que va a valer la pena según cómo vayan dándose los hechos. ¿Te parece? Creo que cada día que pasa ahora va a haber situaciones nuevas, sí, sin duda. Alejandro, hasta pronto entonces. Bueno, chau, Emiliano, un gusto estar contigo. Muy amable. Un gusto también de mi lado. Hasta luego.